Vamos a iniciar esta parte que es la obra civil como un sistema. Entonces, ¿qué decimos? Teniendo en cuenta que una obra civil hace referencia a aquellas construcciones desarrolladas civiles, ¿no? Precisamente por los ingenieros. Son profesionales en esta área de la ingeniería, el apoyo de arquitectos, ¿sí? Porque no podemos negar que para nosotros, por ejemplo, en una edificación, empezar la actuación como ingenieros, por lo general es necesario el plano arquitectónico. Entonces, necesitamos esta coordinación con arquitectos. Claro que sí, la parte de los constructores o maestros albañiles que vienen a ejecutar los trabajos para materializar el proyecto. Entonces, esta obra civil como un sistema tiene que ser utilizada por los diversos grupos que conforman la población, ¿no? Entonces, ustedes saben bien que un proyecto nace a partir de una necesidad por lo general de un grupo de personas, una comunidad, una sociedad. Entonces, la obra, el proyecto, va a ir a beneficiar a un grupo de personas. En ese sentido, es que la mayoría de los proyectos de envergadura requieren presupuesto estatal, del Estado. Y si es que ocurriese algo, eso ya se tipifica como un delito penal. No, ya no es civil, no es un proceso civil, es un proceso penal. Por eso la ética es muy importante. Entonces, fíjense, conforme vamos avanzando, hablando de lo que es el contenido de la asignatura, aprovechamos en partes para hablarles esto de lo que es la ética en el ejercicio profesional. Entonces, seguimos. Entonces, la obra civil o el proyecto viene a ser utilizado por grupos que conforman la población de una ciudad, región o país. En otras palabras, se trata de toda infraestructura destinada al uso colectivo o público. Por tanto, también se puede considerar a las obras civiles de un país como aquellos activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades de una población, relativas a ítems importantes como ser, ¿no? Entonces, a continuación vamos a citar algunos ejemplos de proyectos que vienen a beneficiar a grupos de una población o ciudad. Por ejemplo, la generación y provisión de energía, ¿no? Ese tendido eléctrico, lo que sería el postaje, o si hablamos de mayor envergadura, unas torres de acero que van a permitir esa generación y provisión de energía. Luego estaría el transporte como tal, ¿no? Las vías de comunicación, los puentes y en fin, otros proyectos dentro de esta área de la ingeniería. En consecuencia, el concepto incluye, ¿no?, dentro de lo que es obra civil, los puentes, vías, los túneles, las redes de acueducto, las hidroeléctricas, los aeropuertos, las instalaciones deportivas, en fin. Pueden darse cuenta que las obras civiles están presentes en todas partes para el desarrollo de las actividades de las poblaciones. En ese sentido,
Son obras que van a ayudar a mejorar la vida de las personas y por ende la competitividad de los países. Entonces, por eso, de acuerdo a cuán desarrollado esté el país, va a manifestarse en lo que sería la infraestructura. Ahora, una vez claro, es una obra civil, hay que tener presente que la construcción es un concepto más amplio. Entonces, hemos hablado de lo que son las obras civiles, ¿no? Entonces, es básicamente el producto final de un proyecto, ¿no? Esa materialización. Es decir, llevar ese diseño del papel a la realidad. Pero ahora vamos a hablar de lo que sería la construcción como un concepto más amplio, pues hace referencia al desarrollo en todas sus etapas de obras civiles. Entonces, básicamente es el desarrollo de obras civiles que pueden ser públicas, es decir, financiadas con recursos estatales, privadas, financiadas con capital de particulares, edificaciones e infraestructuras en general. Siempre atendiendo a rigurosas normas técnicas legales, ¿no? Entonces, no interesa si el financiamiento es del Estado o es particular, pero hay que regirse a normativas, tanto técnicas como la parte legal, ¿no? Entonces, es inevitable seguir estas normativas. Además, engloba, ¿no? Porque no solamente es hablar de la construcción como tal. Martínez Hugo levantó la mano. Sí, Martínez Vamos ahí, Hugo. disculpen, está pasando las diapositivas, pasa que solo se ve la carátula apenas. Sí, sí, ese es básicamente de Ah, ya, cada ya, una ok, de las ok. partes, o bien que es el comentario de cada una de las partes que estoy hablando, solo muestro lo más importante. En este caso que estamos hablando de obra civil. Después hago el desglose, la explicación, en fin, el desarrollo de este subtítulo de forma netamente verbal para que ustedes puedan, a partir de sus apuntes, tal vez más adelante, hacer algún comentario, alguna consulta, en fin, ¿no? Entonces, ahora estamos en este subtítulo que es obra civil como un sistema, ¿no? Porque no nos olvidemos que básicamente la asignatura, ¿cuál es el objetivo? Planificar. Vamos a planificar, en base a eso, posteriormente, hacer el control. El control en tiempos, ¿no? Más adelante vamos a ver los tres elementos fundamentales en esta parte de la ingeniería, que es la planificación, que son imprescindibles para hacer el seguimiento y control más adelante. Entonces, eso sería, Hugo, con respecto a su comentario. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ya, entonces, siguiendo con esto, no solamente vamos a hablar de lo que es la construcción, es bastante importante, ¿no? Básicamente el ingeniero va a hacer, a partir de sus conocimientos, la dirección de obras, en fin, llevar lo que está en el diseño, en el papel, a materializar y levantar esa infraestructura. Pero también tenemos que referirnos a las demoliciones, ¿no? Porque llega un tiempo transcurrido de las obras de pasado su vida útil y hay que volver a construir. Entonces, para eso, primero se procede a demoler. Entonces, también la obra civil como un sistema abarca no solamente las obras nuevas, sino también engloba las demoliciones cuando son ejecutadas
para despejar un área, lo cual va a implicar posteriormente realizar esa nueva construcción. O tal vez no será una total demolición, sino será parte, lo que dará lugar a modificaciones arquitectónicas o estructurales de las obras existentes, ¿no? También, entonces, lo que quiero llegar es que esos trabajos también requieren, claro que sí, dependiendo de la envergadura, ¿no? Requieren una planificación. Si todo requiere una planificación, lo que va a variar sería el nombre, ¿no? Entonces, si es algo que no va a durar mucho tiempo, generalmente se le denomina plan de trabajo, y algo que sí va a abarcar meses, ¿no? Hasta llegar tal vez a un año, ahí se va a hablar ya de la planificación como tal, engloba la planeación, la programación y finalmente la evaluación y control, ¿no? Entonces, estos tres aspectos engloba una planificación. Seguimos. Para dar origen a una obra civil se requiere la planeación, ¿no? Entonces, fíjense, ya estamos entrando de cierta manera en materia, planeación. Tenemos que planificar no solamente cuando el proyecto esté en la etapa, si hablamos de una obra o de un proyecto de inversión, en la etapa de la ejecución de cada uno de los ítems del proyecto, sino también en la etapa de inversión, que significa el diseño, ¿no? El diseño, la elaboración de los documentos, el estudio topográfico, el estudio de suelos, en fin, también ahí se necesita una planeación. Entonces, básicamente la planeación está en cada una de las actuaciones del ingeniero civil. Entonces, para dar origen a una obra civil hay que planear, luego está el diseño como tal y posteriormente materializar ese diseño a partir de la construcción del proyecto. Por ejemplo, el objetivo del diseño es suministrar en forma precisa, breve y de fácil comprensión el material informativo necesario para realizar el proyecto, ¿no? Entonces ahí estarían los planos y también ahí ya nos dan un cronograma, porque el diseño, el documento que me va a servir para construir la obra, tiene que tener ya un plazo fijado, plasmado en un cronograma de actividades. Entonces por eso decimos que el material informativo necesario para realizar el proyecto básicamente serían los planos, especificaciones técnicas, el cronograma y también la parte legal, el contrato, que como ingenieros también tenemos que tener conocimiento de esa parte, y llega un momento, si no se está cumpliendo, ya sea con tiempos, ya sea con equipos, personal, en fin, hay que acudir a ese contrato. A partir de eso exigir, ¿no? Si soy la parte supervisora, exigir a la constructora, señor, aquí está el contrato, usted tiene que cumplir con esto. Entonces, si no, se le va a multar. Porque si se deja pasar estas falencias, que se ha puesto la constructora para ejecutar el proyecto, eso a la larga va a afectar todo en los plazos. Y al final surgen responsabilidades donde supervisión no ha cumplido, ¿no? Entonces no ha hecho ni una carta, una nota exigiendo el cumplimiento de la propuesta de la empresa. Entonces también es parte de esas falencias y puede llegar a generarle problemas también
a la supervisión. Entonces, todos dentro de la ejecución de un proyecto tienen diferentes actividades, diferentes formas de actuar en pos de una buena ejecución y finalización de la obra, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que lo han visto en dirección de obras. Digamos, entonces se tiene todo ese material informativo necesario para realizar el proyecto. Por tradición, el equipo técnico de la parte de diseño provee esta información en planos, muestran lo que se va a construir y también en las especificaciones se describen los materiales, equipo que se incorporarán al proyecto. Por lo general, este equipo de diseño también preparan con asesoría legal un contrato entre construcción, ¿no?, y la parte que está financiando esa obra sería el cliente. Además, observan, inspeccionan la construcción del proyecto, pero esto sería a pedido del cliente. Porque, como les digo, ya una vez que la empresa consultora ha entregado el producto de su trabajo, que sería ese documento a diseño final, ahí terminaría su labor. En ese momento entra en acción la empresa constructora y otra empresa consultora encargada de la supervisión de obras. Sin embargo, tal vez a pedido del cliente podría haber una interacción de la empresa que ha hecho el diseño. Por eso, en ya los casos se da, generalmente si surgen algunos cambios o modificaciones, las tiene que asumir entre la empresa constructora, porque no es que yo estoy haciendo construcción y me olvido de la parte de diseño, no. También, más aún si solo va a haber un residente de obra, tiene que tener, y los tiene, esos conocimientos. Simplemente hay que ponerlos en práctica, hacer unos contratos modificatorios, órdenes de cambio, órdenes de trabajo, que han surgido de acuerdo al tipo de terreno que no se esperaba al momento de hacer el diseño, o cualquier otra incertidumbre que se generó ya en la ejecución de la obra. Entonces ahí entra en ejercicio la parte técnica de la empresa constructora y supervisión podrían ir de la mano, o directamente elabora la propuesta de modificación y la presenta a supervisión. Entonces, pero en la mayoría de los casos que se hace, se trabaja de forma conjunta para que al momento de la aprobación de esa modificación al proyecto tenga retrasos en el tiempo. Entonces ya van de la mano la empresa constructora y la supervisión, y solo faltaría la aprobación del fiscal para que no se genere retrasos en la obra, que es un aspecto que todo el tiempo se está combatiendo, tanto empresa constructora y, ¿por qué no, supervisión? Entonces, básicamente, no es que me dedico a la construcción y me olvido de la parte técnica, no. Ambos tienen que ir de la mano. Entonces hablábamos de esa parte del contrato y además que la empresa que ha hecho el diseño podría hacer visitas, inspecciones a la construcción del proyecto, pero esto a pedido del cliente si esto lo ve necesario. Esto debe hacerse no solo con el fin de ayudar al cliente a garantizar que el proyecto se construya de acuerdo con los planos y especificaciones señaladas, sino también para obtener información útil en el diseño de proyectos futuros. Entonces,
Tal vez la empresa que ha hecho el diseño, por voluntad propia, podría solicitar permiso e ir a la construcción, de tal manera aportar su experiencia para diseño de proyectos futuros. Entonces, este procedimiento, ¿qué requiere? Requiere de enfocar a la obra civil como un sistema. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a hablar de sistemas. El diseño de sistemas de un proyecto comprende una serie de pasos racionales y ordenados que, dadas determinadas condiciones, conducen a tomar la mejor decisión. Este proyecto de diseño de sistemas de un proyecto requiere lo siguiente. Primero, análisis del proyecto como sistema. Entonces, más adelante vamos a hacer la definición de un sistema para que ustedes tengan más presente de lo que estamos hablando. Básicamente, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, donde si uno de ellos no está haciendo lo que debe, va a afectar al conjunto. Entonces, todo proyecto es así. Entonces, desde la idea, pasando por el perfil, la etapa de inversión, en fin, hasta llegar al punto final, todo eso es un sistema que si en una de esas partes surge un retraso, va a afectar a las demás. Entonces, el diseño de sistemas de un proyecto, básicamente, el primer paso es el análisis del proyecto como un sistema. Seguidamente, síntesis o selección de los componentes para formar un sistema que satisfaga los objetivos específicos. Entonces vamos a seleccionar aquellos componentes que la ejecución de tales componentes me va a dar como resultado lograr los objetivos del proyecto. Seguidamente, dentro de este listado, el procedimiento que me va a permitir el diseño de sistemas de un proyecto es lo siguiente: evaluar el comportamiento del sistema al compararlo con otras alternativas, ¿no? Entonces siempre está presente ese seguimiento, ese control, y claro que sí, la evaluación de cómo está marchando el sistema que estoy planteando. Otro paso de este procedimiento sería retroalimentación para el análisis y síntesis de la información recabada en la evaluación del sistema, con objeto de mejorar el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el anterior paso de este proceso hemos evaluado ese comportamiento. Entonces, durante esa evaluación posiblemente se detecten ciertas falencias, y en este último paso sería la retroalimentación, es decir, similar esas falencias, buscar soluciones y de esta manera continuar adelante con la ejecución de ese proyecto como un sistema. Básicamente es el análisis y síntesis de la información recabada en la evaluación, como les decía. Entonces, de eso se trata la retroalimentación, detectar esas falencias, a partir de ello, analizar y generar soluciones para poder mejorar el diseño. Entonces, con eso se acabaría la secuencia de pasos que me permite el diseño de sistemas de un proyecto. Ahora, ya dejando de lado ese procedimiento, seguimos. La principal ventaja del método es que a través
de comparaciones de alternativas y retroalimentación de datos al proceso de diseño. El diseño de sistemas converge en uno óptimo o en el mejor para las condiciones dadas. La ventaja es que el procedimiento permite al diseñador poner en claro las necesidades del proyecto que diseña. Además, proporciona una base común de entendimiento y promueve la cooperación entre los especialistas en varios aspectos del diseño del proyecto. A ver si me permiten, tengo dos estudiantes en sala. Ya los he aceptado. Entonces, como hemos tenido ese percance de inicio de esta sesión virtual, es que estoy aceptando, tengo otro compañero más en sala de espera, estoy aceptando las solicitudes para el ingreso, ¿no? Entonces ya la próxima clase, como he creado el grupo, ahí voy a compartir directamente el enlace y vamos a obviar este problema que hemos tenido ahora. Entonces, ahí se va a controlar 5 minutos una vez iniciada la sesión para que puedan ingresar y de ahí en adelante directamente nos dedicamos al avance del contenido. Entonces, sigamos. Para que el proyecto sea tratado como un sistema, tal como requiere un diseño de sistemas, es necesario saber qué es un sistema, cuáles son sus características básicas. Entonces, lo que les decía del sistema ahora lo vamos a desglosar de forma detallada. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto formado para satisfacer objetivos específicos, sujeto a impedimentos y restricciones. Consta de 2 o más componentes interrelacionados, compatibles. Cada componente es esencial para los requerimientos de ejecución del sistema. Entonces, esa sería la definición de un sistema. Por eso, quedando un poquito alejado de la planificación, es el más central de la asignatura, hablemos de otro tipo de sistemas, el sistema estructural, ¿no? Hablamos de sistemas estructurales. Por ejemplo, una configuración porticada. Y nos damos cuenta que es un sistema, porque si falla alguna parte de esos componentes de esa infraestructura, pone en riesgo toda esta estructura. Entonces, de ahí, para que ustedes recuerden más o menos la definición de un sistema. Seguimos. Debido a que los componentes deben interrelacionarse, ¿no? Hablamos de los componentes de un sistema. La operación, incluso la simple existencia de uno de ellos, afecta de algún modo la actuación de los otros, ¿no? Entonces, existe esa interrelación de los componentes que si uno tiene falencias va a afectar al otro. Asimismo, el funcionamiento del sistema como un todo y las limitaciones del mismo imponen restricciones sobre cada uno de los componentes. Entonces, por eso hablamos que toda obra civil es catalogada como un sistema. ¿Cuál es el caso? Que a continuación vamos a dar ejemplos de sistemas en ingeniería civil, que serían los edificios, ¿no? Como les decía, un sistema estructural, las carreteras, los puentes, aeropuertos, túneles, en fin, básicamente todas las obras civiles son ejemplos de sistemas de ingeniería. ¿Por qué? Por ejemplo, un edificio
Es un sistema que se construye para servir a propósitos específicos, tales como espacio, hecho para las actividades humanas, o recinto para almacenar materiales. Se encuentra sujeto a restricciones, como las indicadas en los reglamentos de construcción, normativas, respecto a que a la altura, ¿no?, dependiendo la zona donde se va a erguir esa construcción, también, ¿por qué no?, el área en planta, dependiendo ya a otras limitantes. Por ejemplo, a partir de cierto valor de superficie, ¿no?, las construcciones ahora requieren de la parte de lo que sería el análisis estructural, ¿no? Entonces, a partir de eso, para tramitar los papeles y hacer esa construcción, se requiere de esa parte del diseño estructural. Entonces, seguimos. Las restricciones incluyen también la capacidad de soportar cargas producidas por las actividades humanas. Entonces, fíjense, estamos hablando o desglosando el por qué la edificación se considera un sistema. Volvemos a lo que sería la definición de un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto formado para satisfacer objetivos específicos. En el caso de un edificio, el propósito o objetivo sería dar espacio y techo a las actividades humanas, o ser un recinto para almacenar materiales. Entonces, fíjense, estamos cumpliendo la definición, satisfacer objetivos específicos. Nomás me dice la definición, sujeto a impedimentos o restricciones. En el caso de una edificación, la restricción sería la parte de lo citado en los reglamentos o normativas. La construcción, por ejemplo, eso sería la altura, ¿de acuerdo?, la zona donde está ubicada. Les decía, a partir de cierta área, ¿ah? Entonces eso me van a investigar. ¿Cuál es el valor metros cuadrados de la superficie donde una construcción requiere el diseño estructural? Entonces, fíjense, estamos cumpliendo, volviendo a la definición, con lo que sería las restricciones. Otra restricción tiene la construcción de un edificio, la capacidad de soportar cargas producidas por las actividades humanas y por las fuerzas naturales, como ser los vientos, los terremotos, en fin. Entonces son restricciones que al momento de hacer el diseño las tenemos en cuenta de acuerdo también a la normativa elegida y seguimos esa construcción con esa restricción. Cierta capacidad de carga la llamamos sobrecarga de uso si esta es originada por las actividades humanas, y también debe soportar las cargas naturales, el viento, porque no la parte de granizo, también algo común en nuestro contexto, no tanto la acción sísmica, ¿no? En otros departamentos sí, pero en nuestro contexto no lo es. Entonces, sería otra parte de las restricciones. Ahora, este edificio, hablando como el conjunto general, consta del techo o cubierta, los pisos o entrepisos, muros, puertas, ventanas, en fin, y la parte estructural, que serían los marcos o pórticos estructurales que soportan todos los demás componentes mencionados. Y además, no podemos dejar de lado también esta edificación tiene sistemas
para la calefacción, la ventilación, en fin, la parte sanitaria, la parte de agua potable, todo un conjunto de aspectos necesarios para que esa edificación cumpla con su función a partir del momento que se le va a dar uso. Ahora otro ejemplo sería una carretera. Es un sistema construido con propósito específico a fin de suministrar una superficie o camino apto para el movimiento de vehículos. Sus restricciones las impone el terreno por donde va a pasar el camino, las características del vehículo y el volumen de tráfico, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de los objetivos, que de acuerdo a la definición de un sistema, se requiere para que cierto ámbito se denomine, sea considerado como un sistema. También las restricciones, en este caso de la carretera, serían el tipo de suelo por donde va a atravesar, también el vehículo, ¿no? El vehículo tipo, claro que sí, la cantidad de tráfico se va a generar a través de esa carretera. Una carretera es usada primordialmente por vehículos, lo que sería de tracción neumática, y a velocidad y dirección de viaje los van a controlar los conductores. Las carreteras tienen derecho de vía, unen dos puntos, ¿no? Entradas y salidas de vehículos. También va a haber a lo largo de su trayectoria sistemas de control de tráfico, ¿no? Tienen en cuenta las señales, rotondas, en fin, pasos a desnivel. También la parte de seguridad, no podemos dejar de lado, puentes, túneles, estaciones para abastecimiento de combustible y servicio de vehículos, estaciones para la subida y bajada de pasajeros, porque no la carga y descarga de materiales, y estaciones de servicio para conductores y pasajeros, ¿no? Entonces, una carretera engloba varios subsistemas que entran en vínculo con lo que sería el funcionamiento de esta obra civil. Ahora, otro ejemplo sería un túnel. Un túnel es un sistema subterráneo y un puente es un sistema sobre la superficie de la Tierra, construidos con el propósito específico de permitir el paso sin obstáculos a peatones, vehículos, no las tuberías, cables. Un túnel está sujeto a restricciones, tales como exclusión de tierra, roca y agua no deseada en el pasadizo, mientras que un puente debe cargar el pasadizo entre distancias que requieren pasar por encima de las obstrucciones. Volviendo a lo que sería el túnel, consta principalmente de un pasadizo y soportes o revestimientos para alojarlo. El conjunto debe también incluir drenaje, ventilación e iluminación, estos dos últimos aspectos muy importantes en lo que vendría a ser el túnel como obra civil. Ahora, hablando de lo que es el puente, consta primordialmente de un pasadizo, marcos estructurales que lo soportan en partes intermedias, de acuerdo a la longitud del puente, tiene pilas y contrafuertes para sostener los otros componentes a una altura
adecuada por encima de las obstrucciones. Ahora, hablando de otro tipo de proyecto, como es el abastecimiento de agua, es un sistema creado con el propósito específico de suministrar agua para satisfacer las necesidades del hombre. Entonces, fíjense, como sistema estamos hablando de ejemplos que tienen propósitos bien definidos. Asimismo, existen restricciones para su ejecución. En el caso de este ejemplo de abastecimiento de agua, las restricciones de este sistema dependerán de la cantidad y calidad del agua que se requiera. En general, el sistema consta de fuentes de abastecimiento, medios para la extracción de agua, en los volúmenes deseados, ¿no? Básicamente la obra de toma, y su transporte a los puntos donde se necesita. Puede ser por canales, productos, en fin. Ahora, hablando de otro ejemplo, un proyecto como un sistema, una planta para el tratamiento del agua con el fin de satisfacer los criterios de calidad, tuberías con diámetros adecuados para el paso, las cantidades necesarias sin excesiva pérdida de presión, válvulas, estanques, presas y otros dispositivos y accesorios para el control del flujo que está realizando esa planta de tratamiento. La recolección, tratamiento y disposición de aguas negras es un sistema con el propósito específico de remover aguas residuales, los puntos donde se origina y descarga los desperdicios en tales condiciones, lugares que la salud y el bienestar del hombre no peligren, que desaparezca o se minimice la contaminación ambiental. Las restricciones del sistema generalmente dependen de la cantidad, características de los desechos, del volumen de agua necesario para el transporte de estos y el criterio a seguir según los productos que se desechan. El conjunto está integrado por dispositivos y accesorios para recolectar desperdicios y remoción de ellos con agua, los medios para transportar las aguas negras a la planta de tratamiento, el traslado posterior de los productos al punto de eliminación. La planta de tratamiento, donde los desechos se remueven o vuelven inocuos, medios para disposición segura de los desperdicios y agua tratada, tuberías, válvulas y dispositivos varios para el control de flujo. Entonces, después de haber realizado o explicado estos ejemplos, vamos a preguntar a cualquiera de ustedes, jóvenes, vamos a consultar básicamente a partir de la definición de lo que es un sistema, teniendo en cuenta los ejemplos que hemos dado, básicamente, ¿qué requiere un proyecto o una obra civil para considerarse un sistema? A ver, después de la definición que realicé de lo que sería un sistema y posteriormente los ejemplos, quiero que me diga qué se requiere para considerar un ámbito cualquiera, en este caso una obra civil, como un sistema.
Yo creo que principalmente requiere tener un objetivo, un propósito en específico que sería satisfacer una necesidad a la sociedad. ¿Ya? Bien. A ver, aportando a lo que dijo su compañero Javier, ¿no? Se requiere satisfacer objetivos que su compañero los identifica como Se necesidad. necesita saber satisfacer una necesidad y en base a esa satisfacción vamos a considerar las especificaciones técnicas, normativas y el presupuesto que va a requerir para satisfacer esas necesidades. ¿Puede ser, ingeniero? Ya, usted me está hablando ya de manera más específica, pero vale. Aportando a lo que ya ha dicho su compañero Javier, ¿no? Un sistema, su compañero, después de Javier que ha intervenido, ha ido de forma más específica, pero yo quiero algo más genérico. Pues Javier me hablaba que un sistema se lo considera como tal si es que este tiene objetivos específicos. Además de esos objetivos, ¿qué más tiene que tener? Podría ser para, bueno, por decir una infraestructura, también puede ser una rehabilitación o una reforma. ¿Ya? Más. Eh, Solo eso podría aportar. Ya está bien, Álvaro. Inge, no sé si estará bien lo que llega a entender para identificar como sistema también una obra, sería, ¿no?, de las materias primas, convertirlas en lo que se llamaría la estructura, ¿no?, en todo ese procedimiento que se va haciendo por etapas, como usted había indicado igual, que todo lo que se llega a realizar tiene su procedimiento y su etapa, ya sea tanto en lo legal como en lo constructivo. A lo que entendí también se necesita hacer un análisis del proyecto previo y ahí seleccionar componentes que satisfagan los objetivos específicos que ya mencionaron los compañeros. Bien, bien, Javier. Entonces, para acotar lo que han dicho sus compañeros, ¿no? Que para que se considere un sistema, o sea, que el conjunto que va a satisfacer objetivos específicos. El caso de un edificio, dijimos, un techo, ¿no? Su objetivo es dar techo o ser un recinto para materiales, pero además de la satisfacción de objetivos, está sujeto a impedimentos y restricciones. Eso también quería que me respondan. En el caso de la edificación, la mayoría de los casos, estos impedimentos o restricciones serían las normativas, ¿no?, que van a, de cierta manera, generar esa restricción o el reglamento de construcción, ¿no? Habíamos dado como ejemplo la altura, límite de esa edificación, de acuerdo a la zona donde esté ubicada, la superficie de construcción, ¿no? Les he dado de tarea, averigüen cuánto es este valor, a partir del cual, para que esa vivienda, si vale el término, pueda ser aprobada en las instancias correspondientes, llámese derechos reales, llámese la Dirección de Desarrollo Urbano, en fin, son necesarias para que me autoricen el inicio de obras. Entonces, ¿cuál es ese valor de metros cuadrados donde ya se exige el diseño estructural? Entonces, a partir de ese valor para abajo, no es necesario, ¿no? Entonces, eso de tarea les he dado para que ustedes también investiguen, tengan ese conocimiento que ya existe dentro de la normativa la exigencia del diseño estructural, pero a partir de una cierta magnitud de área construida. Ahora vamos a ver, no, aquí teníamos un ejemplo de un sistema que sería la generación y transporte de energía, la parte de las vías terrestres, vías de comunicación,
construcción de caminos, que también son sistemas, porque cumplen con la definición del sistema, y en sí, todas las obras civiles, básicamente, se consideran como sistemas, ¿no? Entonces ahí también tenemos lo que es la edificación, ¿no? El sistema estructural que les hablaba, donde si una parte, sea viga, columna, zapata, está presentando falencias, va a afectar a todo el conjunto. También decíamos el tema de no solamente la obra civil como sistema cuando estamos pensando en ejecutar una obra nueva, sino también la parte de demolición. Esto hay que planificar, tener una técnica o modo de tal manera que no se genere riesgos durante la ejecución. Y vamos a llegar a lo que sería la planeación en los proyectos, ¿no? Entonces, básicamente, planificación consta de tres partes, que sería planeación, la programación y la evaluación y control. Dentro o en medio de esas tres partes, algunas bibliografías consideran también la parte de organización, ¿no? Entre lo que sería planeación y programación, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las bibliografías consideran esas tres partes. Sin embargo, antes de hablar de lo que es la planeación como tal, vamos a hablar de lo que es un proyecto. Vamos a recordar lo que seguramente ustedes han avanzado en la asignatura Dirección de Obras. El proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces es muy importante esta parte, es único. Un proyecto tiene objetivos, requisitos, resultados, plazos y recursos asignados. Nuevamente la palabra, y es único. Todos los proyectos son únicos. Entre uno y otro habrá cierta similitud. Pero si hablamos del proyecto como tal, que ustedes saben, es desde la idea, el análisis de alternativas, el estudio de diseño final, la construcción. Si hablamos de todo lo que es un proyecto, va a haber variación, ya sea en tiempo, en costo. Por eso decimos que es algo único. Es decir, no se puede replicar, ya que siempre hay diferencias, aunque sean mínimas. Al final del proyecto se tiene un producto tangible o un resultado, además de toda la documentación generada en el proyecto, documentación técnica de gestión, los archivos, registros, en fin, todo un legajo de documentos denominados entregables del proyecto. Dependiendo del tamaño, la complejidad, los proyectos se desarrollan por etapas de manera incremental. En cada etapa se refina la definición de proyecto y sus entregables. Desde el punto de vista de la ingeniería, se identifican tres fases diferentes, las cuales incluyen las siguientes etapas. Si hablamos de un proyecto de inversión, tenemos las fases de preinversión, la fase de inversión, la fase de operación. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas de manera puntual. La fase de inversión abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un proyecto de inversión pública desde el mismo
es identificado a nivel de la idea, en los planes de desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono, ¿no? No necesariamente se tiene que ejecutar, pero en la mayoría de los casos sí. Muchos estudios, sus diferentes etapas, deberán incluir. Estamos hablando de esta fase de preinversión y los estudios deben incluir lo siguiente: la descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos, como ustedes saben, a partir de lo que es dirección de obras, nacen para satisfacer una necesidad. Por lo general es un conjunto, esta necesidad es de un conjunto de personas denominada comunidad, ciudad, población. Entonces, dentro de lo que es este legajo de documentos, producto de esta fase de inversión, tiene que estar la parte donde se describa esta necesidad a satisfacer. Bueno, si no hay esa necesidad, la razón será potenciar el desarrollo de cierto ámbito, ese conjunto de personas. Entonces, pero va a existir un porqué, una razón para hacer realidad ese proyecto. ¿Qué más debe incluir esos estudios? Las alternativas técnicas de solución. Entonces habrá un análisis de alternativas que obviamente van a tener cierta calidad en función al costo, y por ende me va a generar cierto riesgo. Entonces, como ingenieros civiles en la parte estructural, podemos plantear alternativas, diseños estructurales. El diseño A tiene menor riesgo, pero es más costoso. Y la alternativa B, me estoy adecuando al presupuesto que tengo, sí va a funcionar, pero el riesgo será mayor. Entonces ya uno está dando a conocer su criterio técnico y no se está dejando llevar netamente por ese pedido del cliente o dueño del proyecto. Sí, va a ser cautelando la seguridad, claro que sí, pero únicamente sugiero esta otra alternativa, que no es un costo, no va a ser, sino tomarlo como una inversión a futuro. Imagínense, si he hecho secciones, o sea, de zapatas, columnas, vigas, menores en magnitud, posteriormente se puede corregir, ¿no? Una readecuación estructural, un reforzamiento estructural, se denomina, pero esto implica costos mayores. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Entonces, mejor evitar hablar bien con el cliente, el dueño, de tal manera que se evite esos gastos adicionales y tenga como resultado un buen producto, una buena edificación. Entonces, eso se refiere a la parte de alternativas técnicas de solución que está dentro del legajo de documentos del diseño final, que es el producto de esta etapa inicial, que es la inversión. ¿Qué más está dentro de estos documentos? La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto. Es decir, qué tanto va a venir a beneficiar el proyecto a los usuarios. Entonces, esto más que todo estaría inmerso en un estudio socioeconómico, donde ahí se va a poder revelar cuánto sería el beneficio que va a aportar ese proyecto a la población. Seguidamente, también debe estar incluido en los documentos los costos
de esa inversión se va a demandar materializar esa obra, claro que sí la operación del proyecto. Entonces, no podemos dejar de lado los costos de operación, mantenimiento, ¿no? Que inicialmente el cliente ni siquiera va a pasar por su cabeza, ¿no? Ni siquiera lo va a pensar. Se va a centrar y enfocar en los costos de construcción, pero ya nosotros, con la experiencia adquirida en la academia, vamos a también abarcar esa parte. Y, ¿por qué no? Teniendo en cuenta esos costos de operación y mantenimiento, tal vez invertir más en la parte de la construcción que va a estar involucrada o vinculada con la reducción de costos de mantenimiento. Nosotros podemos invertir, por ejemplo, en una cubierta de losa, hay que impermeabilizar. Y esta impermeabilización generalmente se realiza con productos asfálticos o un revestimiento con porcelanato, en fin, ¿no? Pero ¿cuándo se justifica el porcelanato? Cuando va a ser habitable, una terraza, ¿no? Que va a servir también para que habiten las personas beneficiarias de esa edificación. Pues simplemente es una cubierta donde el ingreso a la misma sería solamente para hacer el mantenimiento. Entonces, ustedes saben bien que reduce la altura, tal vez no justifique el tema de revestimiento con porcelanato. ¿Y qué van a hacer? Utilizar membrana asfáltica. Pero esa membrana cada cierto tiempo tiene que cambiarse, tiene que hacer ese mantenimiento, lo que tal vez no ocurra con el revestimiento con porcelanato. Entonces, fíjense, al inicio se va a invertir más ese revestimiento con porcelanato, pero al pasar el tiempo, eso se convierte en una inversión. Entonces ya no voy a estar gastando en lo que vendría a ser actividades o trabajos de mantenimiento de esa impermeabilización. O si se van a presentar esos trabajos de mantenimiento, van a ser en tiempos periódicos más largos, ¿no? En periodos más largos. Les digo, 3 a 5 años sería como membrana asfáltica. Otro, hablemos de 10 o más, ¿no? Dependiendo también, ojo, de las condiciones del entorno, de dónde está ubicada esa edificación, que está sometida a periodos y lluvias intensas, si va a haber granizo. Entonces, hay factores variables que van a definir el tiempo o el periodo que se debe realizar el mantenimiento, en este caso, a ese tipo de parte de la edificación, sería la cubierta. Entonces, a eso se refiere esta parte de los costos de inversión y también la parte de costo de operación. Además, las alternativas de financiamiento para la inversión y operación, ¿no? Entonces, ¿de dónde se va a obtener el financiamiento? Si hablamos de una obra estatal, y hay que justificarla, claro que sí. Además, el cálculo de los indicadores de evaluación económica, social, financiera y ambiental que recomienden el abandono, postergación o continuación del proyecto, la decisión en relación a la asignación de recursos al mismo, ¿no? Entonces, si hablamos de recursos del Estado, este es un tema delicado, que tiene que estar bien justificado. Entonces, esta parte social estaría, como les digo, en el análisis económico social, en el estudio social, que no lo hace necesariamente la parte de ingeniería. Existe
otros profesionales en el área que se encargan de eso. La parte ambiental también hoy en día es un requisito fuerte para poder dar luz verde a la ejecución de obras. Entonces, todo eso tiene que estar inmerso en este documento que es el producto de esta fase de inversión. Finalmente, el diseño final del proyecto no corresponda, ¿no? Es decir, si es que se ha decidido continuar con el proyecto, pues acá vamos a presentar y en la parte, el término de este legajo de documentos, el diseño final del proyecto, no corresponda, que permita validar los resultados de los estudios de preinversión antes de tomar la decisión de su ejecución. Entonces, en esta fase, si hablamos de recursos estatales, tiene que haber todos los justificativos necesarios para que en el futuro no se tengan problemas. Y si hay problemas, les había dicho que ya estos están tipificados como procesos penales, no procesos civiles, porque estamos haciendo uso económico de recursos del Estado. Entonces, vamos a quedar acá en esta fase de preinversión. No sé si tienen algún comentario antes de finalizar la clase de hoy. Si es que hubiese comentarios, me parece que no. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Tengan buenas tardes.